Sí, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que hayan escogido para verse este video, donde vamos a estar compartiendo la pertinencia editorial. Mi nombre es Pedro José Arrieta Melendres, quien estará compartiendo con todos ustedes este módulo que se ha denominado la pertinencia editorial y que estoy seguro será de buen provecho, sobre todo en las personas que tienen ese espíritu de crecimiento importante cada día. Definitivamente, dentro de esta plataforma van a encontrar el material, el manual y esta presentación que vamos a compartir con ustedes en este video. De verdad que estamos completamente seguros de que tanto el manual, el video y el material PPT entregado será de gran utilidad en este avance para este curso de tutores y tribunales de tesis de grado, que sin lugar a dudas se requiere tener muchos valores éticos, morales y un alto nivel de conocimiento de investigación con el fin de poder reunir todas las competencias necesarias y poder guiar por este bello mundo de la investigación a todos los tutorados. El tutor debe apoyar al tutorado en los diversos temas, problemas o necesidades que se pueden presentar durante el proceso investigativo. Es por eso que se hace necesario que el tutor cuente con todas las herramientas necesarias para que el tutorado transite por su proceso de investigación con un alto estándar o grado de calidad y profesionalismo. Recordando que el tutor es el guiador y motivador a sus tutorados, ¿no? Donde debe velar porque la pasión por la investigación siempre se mantenga viva y nunca se pierda. Entonces, definitivamente el tutor tiene un rol fundamental e importante, como lo hemos comentado en clases anteriores y también ustedes lo han visto en los anteriores módulos. Por eso se hace importante y esto es un gran reto sin lugar a dudas, pero estamos totalmente seguros y convencidos de que al terminar todo este curso, el grado de motivación interno de ustedes sin duda también crecerá y será punto importante y ápice importante para que se gestione también una motivación más allá de lo que hemos explorado en todo este campo y a lo largo de todo este curso para seguir motivando a nuestros tutorados para que puedan seguir realizando investigaciones que de una u otra manera impacten en beneficio de la sociedad. Entonces, los dejo con una frase también de Neil Stephenson que dijo que los estudiantes de posgrados no existen para aprender cosas, sino para aliviar a los profesores numerarios de la pesada carga de educar a la gente y realizar investigaciones. Y definitivamente esos somos nosotros los tutores, esos motivadores también para llevar al alumno a que se incentive y cree ese espíritu indiscutible de investigar para cambiar sociedades, para transformar sociedades y asimismo también para transformar vidas. Definitivamente la complejidad y la diversidad de nuevas demandas educativas y laborales como el acelerado desarrollo y difusión del conocimiento en general crean la necesidad de idear nuevos mecanismos y recursos que posibiliten procesos educativos capaces de formar alumnos que estén en condiciones de hacerse de manera rápida y experta de amplios y complejos saberes para lograr adaptarse y responder así de manera ética, eficaz y oportunamente a las diversas situaciones que se le presenten en este escenario, donde la tutoría se ofrece como una de las posibles opciones o alternativas que constituyan un recurso para formar integralmente a los estudiantes, ciudadanos, seres humanos, profesionales, que sin duda serán referentes del futuro, que no solo enfrenten los retos que surjan, sino sobre todo que participen en la construcción de su autodirección y una sociedad y un país mejor. Indiscutiblemente el tutor tiene que velar y tiene ese rol importante de darle todas esas herramientas al alumno, al tutorado, para que pueda desarrollarse y ejercer iniciativas y crear productos novedosos que impacten en la sociedad, sin lugar a dudas.
La presente presentación de verdad que coloca en consideración de todos ustedes, donde sabemos que la tutoría no es fácil, es compleja, que muchas veces se escapa a algunas conceptualizaciones de manera inmediata, de ahí que se debe planear, se debe organizar, se debe operacionalizar y poner en marcha. Eh, Indiscutiblemente, el principio de tutoriar no es fácil, pero sin duda, definitivamente, con la constancia, con la dedicación, con el estar siempre escuchando también al tutorado, yo creo que podemos sacar grandes productos y grandes investigaciones que redunden, como bien lo digo, en beneficio de toda la sociedad. Ahora vamos a compartir, un momento para compartir el material que voy a compartir con todos ustedes, donde estaremos tratando el tema antes comentado, ¿no? Como lo es la pertinencia editorial, comparto material. Bien, como les venía diciendo, aquí vamos a trabajar, recuerden que en la plataforma también van a tener el manual, que va a ser una guía complementaria con este PPT, que voy a compartir también con ustedes, donde vamos a desarrollar una dinámica que lo hemos denominado preguntas y respuestas, donde vamos a tener dos personajes centrales. Vamos a tener a Juan como estudiante de pregrado con la tarea de elaborar su tesis, y como Pedro, como un tutor con espíritu científico dispuesto a cambiar el mundo por medio de la investigación, donde nos hemos planteado unos objetivos centrales, que son los objetivos de este módulo y de este manual, ¿no? Donde daremos a conocer temas como la norma bibliográfica, la selección bibliográfica, la verificación de originalidad, la cesión de derechos y la declaración de conflictos de interés y la utilidad editorial. Asimismo, también vamos a interactuar con los tutores por medio de la lectura, instruyéndolos en los temas anteriormente mencionados. También vamos a facilitar el entendimiento de algunas fases necesarias para la conformación y el desarrollo de la tesis. También vamos a servir de guía en el proceso de la tutoría. También queda agradecerle a la Universidad Mayor de San Andrés por la oportunidad de brindar y compartir con todos ustedes estos dos módulos que han sido interesantes a lo largo de este curso. De verdad que muy agradecido con la Universidad Mayor de San Andrés, lo mismo que el Departamento de Investigación de Posgrados e Interacción Social. Vamos a hablar de la norma bibliográfica, donde Juan se plantea una interrogante bastante interesante, donde le pregunta a Pedro que cuál es la normativa bibliográfica. Y Pedro dice, puedo decirte que la normatividad bibliográfica dependerá del tipo de normas que la entidad, escuela o institución educativa designe para la elaboración de la tesis. Para esto podemos abordar dos de los formatos más conocidos, como lo es el formato APA y la ISO 690. Indiscutiblemente, el tema de la norma APA es la que más se trabaja, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica. Es por eso que vamos a ahondar un poco más en el tema de la APA, sobre todo versión 7.0. Entonces, ¿qué es la norma APA? La norma APA definitivamente se utilizan la metodología fecha-autor, es decir, que cada cita deberá incluir el apellido del autor y el año de publicación. Al final del texto deberá aparecer una lista de referencias completas en la hoja destinada a las referencias bibliográficas. Entonces, en el tipo de citas, sobre todo en el formato APA, la norma bibliográfica, podemos decir que existen citas textuales. Dentro de las citas textuales, podemos decir que son consideradas citas textuales donde reproduces exactamente las palabras del autor, y de acuerdo al tamaño se cambia el formato de presentación. También tenemos citas de más de 40 palabras que se muestran de una manera en el texto, y citas hasta de 40 palabras que se muestran de otra manera. Y también tenemos las citas parafraseadas, que son consideradas citas parafraseadas cuando cuentas en tus propias palabras, con tus propias palabras, las ideas de otro autor,
cada vez que parafraseas a otro autor, es decir, resumas o entregues algún pasaje o reorganices la idea o el orden de una oración, cambies algunas de las palabras. También no queda de más, digamos también que se debe acreditar la fuente del texto que te inspiró para parafrasear este párrafo. En las citas de menos de 40 palabras, en caso de que la cita se encuentre en medio de una oración, luego de cerrarla con las comillas, anote inmediatamente las fuentes entre paréntesis y continúe con la oración. No emplee ningún otro signo de puntuación después de los paréntesis a menos que la oración lo requiera. Entonces, ahí vemos a Sánchez Carlos 2019b. Como ejemplo, digamos que tenemos que las estrategias de enseñanza son un pilar importante a la hora de realizar las tutorías, como indica García Fernando et al. 2012, ¿no? Donde dice que la tarea del tutor es diseñar experiencias de aprendizaje significativo, enseñar, monitorear, administrar, evaluar y controlar el aprendizaje. Asimismo, eso lo encontramos también, eso lo dijo García Fernando et al. 2012 en la página 81 y al final en la bibliografía vamos a encontrar a qué texto hace referencia el ejemplo. Entonces, si la cita aparece al final de una oración, cierre el pasaje citado con comillas, cite la fuente entre paréntesis inmediatamente después de la comilla y termine con un punto u otra puntuación fuera de paréntesis. Como ejemplo, también podemos decir que la tarea del tutor es diseñar experiencias de aprendizaje significativo, enseñar, monitorear, administrar, evaluar y controlar el aprendizaje. García Fernando et al. 2012, página 81. En el tema de citas de más de 40 palabras, dice que las 40 palabras o más se describen aparte del texto con sangría, sin comillas, sin cursiva, con mismo tipo y tamaño de fuente y con interlineado doble. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Recuerde que en las citas con menos de 40 palabras el punto se pone después. Aquí se debe comenzar con una cita de este tipo en una nueva línea y sangría al párrafo media pulgada 1.27 centímetros desde el margen izquierdo en la misma posición que un nuevo párrafo. Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, la sangría, la primera línea de cada párrafo media pulgada adicional 1.27. Al final de una cita en bloque, cite la fuente y el número de página o párrafo, entre en paréntesis después del signo de puntuación final. Ahí vemos entonces cita, bloque en paréntesis. Dice, en este tipo de citas, la información sobre el autor se coloca al final del paréntesis. Como ejemplo, podemos revisar que un tutor no trata con una cifra o alumnos más. Deberá comprometerse y conocer bien la situación de este para brindar entonces la orientación, apoyo y experiencias idóneas para una educación responsable e integrar que responda a las particularidades del sujeto. Tareas que se articulan con otras labores académicas, docentes y educativas en sentido amplio. Todo lo cual ha de ser coherente con el plan curricular y el trabajo de la institución en conjunto. Citas de bloques narrativas. Aquí es cuando te centras en el autor y por ello solo podrás poner al final de la página. Solo lo podrás poner al final de la página. Y como ejemplo podemos tener García Fernando et al. 2012 concibe que un tutor no trata con una cifra o un alumno más. Deberá comprometerse y conocer bien la situación de este para brindarle entonces la orientación, apoyo y experiencias idóneas para una educación responsable e integral que responda a las particularidades del sujeto. Tareas que se articulan con otras labores académicas, docentes y educativas en sentido amplio, todo lo cual ha de ser coherente con el plan curricular y el trabajo de la institución en conjunto. Entonces, como referencia de artículos de revistas científicos, recuerden que estamos trabajando formato APA, séptima edición. Entonces, como bien mostramos en la presentación, podemos hablar de las referencias
de artículos de revistas científicas, dice invierte los nombres para que el apellido aparezca primero seguido de una coma y las iniciales. Deje un espacio entre las iniciales. Conserve el orden de los nombres de los autores como bien lo estamos mostrando a continuación. Coloca el año entre paréntesis, termina con un punto. Y podemos decir también que se debe escribir, se escribe con mayúscula solo la primera letra de la primera palabra. Para un título de 2 partes, escribe en mayúscula, perdón, la primera palabra de la segunda parte del título. También describe con mayúsculas los nombres propios, no poner en cursiva, y se debe terminar con punto. Entonces ahí vemos el ejemplo claro y está bastante diciente con cada uno de los, digamos, de los acontecimientos dentro de la referencia de los artículos de revistas científicas, donde está muy bien detallado y cada párrafo tiene la explicación de lo que se debe colocar. Aquí lo vemos también en referencia de libros. Acá estábamos viendo en referencias de revistas de artículos de revistas científicas. Aquí vemos de referencia de libros donde dice también invierte los nombres para que el apellido aparezca primero seguido de una coma y las iniciales. Es un espacio entre las iniciales, conserve el orden de los nombres de los autores. Entonces, aquí digamos que el material está bastante diciente para saber qué debemos trabajarle, sobre todo a los tutorados, acerca de que profundicen en la investigación y nosotros brindarle todo este tipo de herramientas que son necesarias, útiles y pertinentes para que ellos puedan abordar la investigación con lujo de detalles y también puedan poner a práctica todo su conocimiento. Entonces, la referencia de un capítulo de libros también, aquí lo vemos, tenemos toda la información relevante, pertinente y oportuna que ustedes pueden constatar, ya sea en el manual o también en este PPT y lo que están viendo en este video. Entonces, a lo largo de la referencia a nivel de un capítulo de libros, y al igual que en los libros y al igual que las revistas científicas, si uno se pone a mirarlo en detalle, no es que tengan muchas, pero muchas diferencias. Entonces, acá donde dice el título del libro, tercera edición, dice, se escribe con mayúsculas solo la primera letra de la primera palabra. Para un título de 2 partes, escribes en mayúscula la primera palabra de la segunda parte del título. También se escribe con mayúscula los nombres propios que terminan en un punto. Entonces, aquí vemos la referencia de un capítulo del libro que también es similar tanto al capítulo del libro, al libro y a los revistos de artículos científicos. Ahora vamos a hablar acerca de la norma bibliográfica ISO 690, que dice que la ISO 690, por su parte, es una norma ISO, Organización Internacional de la Normalización, que especifica los elementos que deben ser incluidos en las referencias bibliográficas de materiales publicados como monografías y publicaciones seriadas, capítulos, artículos y publicaciones seriadas como revistas y diarios. Materiales cartográficos también como grabaciones sonoras, fotografías, etc. Da un orden prescrito a los elementos de la referencia y establece convenciones para la transcripción y presentación de información derivada de la publicación fuente. ISO 690 cubre referencias a materiales publicados en forma impresa o no impresas. Sin embargo, no se aplica a referencias de manuscritos u otros materiales no publicados. Esto lo expresó Miller James. Entonces, Juan, en este caso, Juan pregunta que, segundito, para apartar aquí la presentación, dice Juan, dice, entiendo, pero ¿cuáles serían las principales diferencias entre la norma APA y la ISO 690? Y el tutor Pedro le expresa de que te las presentaré a continuación por medio de un cuadro comparativo donde vemos las características, las diferencias y algunas semejanzas entre la norma APA y la norma ISO. Entonces, diferencia entre normas APA e ISO. Podemos decir que dentro de las características APA tiene el estilo de normas APA, que establece que el formato
para todo tipo de citas y documentos. Establece el formato. Y ISO, Organización Internacional de Normalización, proporciona de esta manera, de esta norma, perdón, los elementos, formas de descripción para monografías, publicaciones, periódicos, partes de libros, etc. Y diferencias entre citas. Podemos decir que la norma APA deben ser justificadas menores a 40 palabras y van, entre comillas, mayores de 40 palabras, van en bloque. Debe estar en orden alfabético según el apellido de los autores. Si hay más de un texto del mismo autor, se pone en forma cronológica. Es un estilo de estructura académica. Y en el tema de la ISO dice que especifica los elementos que menciona en las referencias bibliográficas que se apliquen a los documentos publicados, especificando los autores, título, lugar de publicación, editorial, fecha de publicación y el número de páginas. Y en el tema de semejanzas es un estilo de estructura académica y en el estilo de ISA también es un estilo de estructura académica. O sea que tienen algo en común que es la estructura académica. La selección bibliográfica, Juan pregunta, dice, he escuchado hablar mucho sobre la confiabilidad de las fuentes a la hora de realizar la selección de la bibliografía, pero como sé que esto, perdón, Juan pregunta que he escuchado hablar mucho sobre la confiabilidad de las fuentes a la hora de realizar la selección de la bibliografía, pero ¿cómo saber qué fuentes son confiables y cuáles no? Pregunta Juan. Y el tutor Pedro le comenta que la investigación se concibe como un trabajo riguroso que requiere mucha observación, lectura y juicio crítico. Al ser una actividad tan seria, necesita que las fuentes se utilizan para, que las fuentes que se utilizan para su realización tengan un nivel de confiabilidad bastante alto. Es por ello que con la evolución de las tecnologías de la información han surgido lo que se conoce hoy día como buscadores académicos, sitios web que basan sus contenidos en revistas, artículos, documentos que han pasado por algún filtro de confiabilidad y que están en prestos para poder ser utilizados en trabajos de investigación, ya sea para ampliar ese tipo de trabajos porque no fueron concluidos en alguna vez o en su defecto también para realizar algunos trabajos nuevos. Como buscadores académicos, definitivamente hoy la tecnología nos brinda mucho respaldo en temas de buscadores. Tenemos Dialnet, PDF-CB, Worldwide Sciences.org, Jure, tenemos Redalit, tenemos ASIC también, tenemos HMedia, Teseo, HiBeam, Research, tenemos a Google Scholar, tenemos a Cielo, tenemos Academic Search de Microsoft, tenemos Biology Browser, tenemos a CERN, tenemos a ERIC, a Ciencia Research y cienciaresearch.com. Entonces, como lo podemos ver, definitivamente existen muchos buscadores y hoy en día de verdad que tenemos todo ese tipo de herramientas que antes no usábamos para salir, ¿verdad?, con investigaciones que sean novedosas y que impacten de manera positiva hacia la sociedad. En el tema de la revisión bibliográfica, Juan también pregunta que he estado averiguando sobre los pasos para armar una tesis de éxito, sin embargo, he llegado a la parte de la revisión bibliográfica y aún no lo entiendo completamente. Entonces, el tutor Pedro le comenta que para eso está aquí, para explicárselo de manera minuciosa, para que el trabajo pueda avanzar con mayor claridad en su trabajo de investigación. Entonces, así como Juan, existen muchísimos estudiantes con dudas sobre esta parte de la elaboración de la tesis y el deber como tutor e instructor es instruirlos y darles a conocer los saberes necesarios y las competencias, digamos, todo ese tipo de herramientas, así para que ellos puedan complementar el saber y puedan profundizar en investigaciones que sean novedosas. Pedro también le comenta, Pedro como tutor, le comenta que lo primero como tutor es establecer los objetivos y metas que los estudiantes deberán cumplir a lo largo de la tutoría de esta fase de la tesis. Entonces, como objetivos, los objetivos son los siguientes: comprender los textos leídos, extraer las ideas puntuales y centrales del texto, realizar comparaciones intertextuales y también elaborar una síntesis coherente y completa de todo eso que se leyó.
Entonces, la meta como tutor es que nuestros mediados puedan hacer una revisión bibliográfica completa desde una perspectiva bastante crítica. Dentro de la revisión bibliográfica también podemos plantearnos algún interrogante como qué se debe hacer. Entonces tenemos el tema de la investigación documental, donde podemos condensar un gran volumen de información, establecer relaciones intertextuales, comparar posturas, escribir un texto coherente, bien sintetizado, realizar revisiones previas y obtener un texto definitivo. Entonces, dentro de esa misma revisión bibliográfica, Juan también dice, oh, empiezo a entender un poco mejor todo este proceso y le entrega las gracias al profesor, al tutor Pedro, porque le ha tenido paciencia a Juan a lo largo del abordaje de esta investigación. Pero Juan también todavía sigue con dudas y le hace este interrogante de que cuál es la función de esta fase de la tesis, donde Pedro le responde que la función de la revisión bibliográfica consta de 4 elementos principales, donde son extractar, traducir, condensar y registrar las ideas de los textos, ya sea por mapas mentales, por apuntes digamos, en cada uno de sus libretas. Yo acostumbro también a sacar, cuando estoy leyendo algunas ideas centrales o algunos párrafos que son interesantes y que creemos son importantes para poder ahondar dentro de la tesis. Y Juan le responde con la respuesta del tutor, responde que entonces podríamos dividir el proceso en etapas, ¿cierto? Y el tutor Pedro le comenta que está totalmente de acuerdo y le dice que vayamos realmente allá. Entonces dice que la primera etapa la llamaremos lectura y registro de la información, donde podemos colocar una breve nota que dice que los estudiantes deberán subrayar las ideas importantes y tomar las notas necesarias. Esto es importante y fundamental. Entonces, en esta etapa empieza una vez se haya concluido la búsqueda de la información en fuentes confiables, para luego empezar a leer lo que está presente y elaborar escritos donde se registren las ideas puntuales de los textos consultados. Asimismo, también podemos trabajar las técnicas para su ejecución. Entonces, el subrayado y marcas dejadas durante la lectura con el fin de facilitar la interacción entre el lector y el texto. Asimismo, también en la toma de notas es indispensable, ya que luego de leer un texto es imposible que se grabe todo en la memoria. Es por ello que esta técnica favorece la extracción de ideas y puntos centrales, ideas claves. Además, cumple funciones como establecer registro de la lectura realizada, la recolección de reacciones o comentarios críticos durante el proceso de lectura, y asimismo también ayuda para la memoria y es materia prima a la hora de escribir la síntesis. Entonces, la toma de notas es un procedimiento que se adapta a cada quien, por lo cual es el lector quien debe definir su forma de hacerlo. Sin embargo, hay que dejar claro que estas notas no deben ser muy largas, porque luego es tedioso estudiarlas, y por supuesto, si realizas la cita de algún autor, debes colocarla entre comillas y el nombre de quien lo escribió, para que tengas presente toda esa información. Entonces, también dentro de la fase número 2, que es la producción de texto escrito, podemos decir que aquí es donde recordamos que la revisión bibliográfica tiene como fin generar una síntesis de la información consultada. Para esto es necesario tener algunas bases claras, como la conceptualización del problema y el planteo de la pregunta investigativa, ¿no? Donde lo primero que debe hacer el tesista en esta parte es la redacción de una introducción en la que se incluya el propósito de la investigación junto con la pregunta propuesta para resolver. Asimismo, también se deben realizar las referencias a las otras investigaciones. Durante la elaboración de la revisión tendrán que citarse o hacer alusión a los estudios consultados anteriormente. Entonces, este tipo de referencias se realizan de forma explícita en el texto por medio de oraciones, como de acuerdo a la idea de, según el estudio de, la teoría de, y se nombra la teoría o el autor, donde afirma que, y también los autores, nombre de los autores, que recomiendan que, además, aquí se utilizan elementos como las citas
Para el manejo de estas pueden ir al apartado de citas que se encuentra ubicado en la primera parte del manual. Asimismo, también paráfrasis, que es la presentación de un texto de forma diferente, pero sin que éste pierda la esencia o perspectiva o idea central del autor. Asimismo, también el resumen, que es la extractación y redacción de ideas puntuales de todo el texto que hemos leído. Y la etapa número 3, podemos hablar y abordar el tema de la coherencia, ¿no? Donde la coherencia es una de las partes más importantes en la revisión bibliográfica, puesto que no se trata solamente de leer y agregar los elementos claves obtenidos de cada texto. La coherencia va va un poco más allá. Se trata de darle sentido al texto por medio de las ideas claves obtenidas de las fuentes consultadas. Entonces, el problema de muchos tesistas radica en que al hacer la revisión bibliográfica se limitan a copiar y pegar y a copiar y a pegar agregados claves de investigaciones y no apropiarse de ellas e interpretarlos de mejor forma o de la mejor forma correcta para así obtener un escrito completo y con sentido. Y adicional a eso también ganamos muchísimo porque al escribir, extractar, redactar, tomar las ideas centrales del texto, indiscutiblemente vamos a crecer con la investigación. Entonces Juan pregunta que si existen métodos que los estudiantes podamos utilizar para poder presentar con coherencia la investigación. Y el tutor Pedro le comenta que claro que sí, que la hay. A continuación se presentan algunos. La realización de gráficos permitirá ordenar y estructurar la información, aparte de darle un aspecto visual que nos ayude a interpretarla de manera más clara. Asimismo, también podemos relacionar las posiciones de distintos autores, que nos dará una perspectiva más amplia y se podrá interactuar aún más con la información consultada. Y la otra es la de utilizar los conectores que permitan establecer una relación de continuidad en el texto. Muchas veces también son útiles los marcadores textuales. Entonces, dentro de esa misma revisión bibliográfica se encuentra la cuarta etapa, que es la valoración crítica de la información. Si algo está claro en los trabajos de investigación, es que estos poseen la perspectiva de distintos autores, ¿no? Sin embargo, esto no es lo único que debería tenerse, porque la voz de quien está haciendo la investigación también es necesaria. Entonces, el tesista no puede quedarse callado ante el tutor y solo sea recibir, no. Es por ello que en esta etapa es necesario que el autor que está elaborando la tesis realice y él mismo se autocritique respecto a los conocimientos obtenidos por medio de las fuentes consultadas. Esto da pero muy buenos resultados. Entonces, dichas críticas pueden ser sobre su interés y actualidad, su relación con el problema de investigación, sus aportes originales y también la claridad de sus planteamientos. Entonces, como la validez de los argumentos y evidencias en las que se sustenta también son muy importantes. Asimismo, las coincidencias o desacuerdos entre los diferentes autores leídos. Recuerden que posiblemente vamos a encontrar autores que están afines a la idea o autores que contrarían en la idea central que ellos están entregando. Entonces, es importante que tengamos presente aquí también la relación que tiene con el problema de investigación, ¿no? Los aportes originales que hace el autor también son fenomenales. Se debe ver y quedar claro cuáles son los aportes que realiza el tesista dentro del tema de esa investigación que ha tomado. Entonces, los aportes originales son fundamentales. Lo mismo que la claridad de sus planteamientos, ¿no? Hay que ser claros al momento de expresar las ideas, ya sean parafraseadas o ideas del autor, donde le dé esa claridad y esa finura para que quien lo esté leyendo verdaderamente entienda lo planteado a lo largo de la investigación. Entonces, la originalidad de su tesis y la fuerza de los argumentos con los que se sustenta son importantes, ¿no? Asimismo, también sus coincidencias o diferencias con otros autores.
Dentro de la verificación de originalidad es importante hablar acerca del plagio, como bien lo hemos mencionado y lo hemos hablado también en el manual anterior. El plagio se concibe como el hecho de tomar información de alguien y constituirla como si fuera propia. Asimismo, también podemos preguntar que cuál es la importancia y según fuentes, la integralidad de la investigación o de los investigadores es un problema desde tiempos inmemorables, ¿no? Siempre existió la mala conducta en la investigación como fraude, falsificación y plagio. Entonces, para nadie es un secreto de que el tomar las ideas de diferentes tipos de autores o diferentes autores, digamos que puede ser considerado como plagio. Entonces, cuando se citan de manera correcta y de manera adecuada, tal como lo pide APA, en este caso, séptima edición, no tendríamos por qué tener ningún tipo de problemas cuando aceptamos los puntos de vista y algunos razonamientos de los investigadores. Entonces, ¿qué podemos hacer para no cometer plagio? Hoy día, la sociedad del conocimiento, gracias al avance tecnológico, ha constituido herramientas que nos permiten detectar este fraude o documento o escritos que se les denomina herramientas antiplagio. Entonces, abordemos una en concreto y dice que lo primero que haremos será dirigirnos a la siguiente página web, plagiarisma.net, donde es un detector de plagio en línea con versión gratuita, donde aquí se enseña a cómo utilizarlo aquel que no haya tenido la oportunidad y la posibilidad de revisar. Entonces, aspectos a tener en cuenta en esta versión gratuita es que solo acepta 3 documentos diarios. 3 documentos diarios. Se recomienda también realizar el envío por medio del correo electrónico. No se recomienda el uso de bloqueadores de anuncio. Es mucho mejor que el nombre de los documentos adjuntados que posean características especiales como coma, numerales, punto y coma y signos igual. Entonces aquí vemos, digamos, colocamos un ejemplo para que ustedes vean cómo pueden trabajar eh, un, eh, un software antiplagio con el fin de que nos vaya dando ese feedback interesante que necesitamos para saber si vamos bien o no con respecto al adelanto de esa investigación. Entonces lo primero que haremos es ingresar, y darle clic en la opción obtener acceso. Luego nos registramos. Asimismo, también luego podremos observar lo que la plataforma nos ofrece. En este caso, nos dirigiremos a la parte del plagio. Entonces, luego de dar clic en la opción programa antiplagio, nos llevará al acuerdo para la selección de archivos a analizar. Es importante resaltar que además de adjuntar los archivos, desde nuestro dispositivo también permite agregar los que tengamos en nuestra unidad Drive. Entonces, como quinto punto importante, tenemos luego de adjuntar nuestro archivo, este se cargará. Este proceso puede demorar unos cuantos minutos mientras el antiplagio ejecuta su función. Entonces, ahí vemos un ejemplo que se hace con el fin de probar el tema de los textos para ver si tiene un alto nivel de coincidencias o no. Bien, y como sexto punto también tenemos que terminada la carga podremos ver el resultado en la parte inferior dando clic en verificar contenido duplicado. De esta manera procedemos a ver el resultado en la parte inferior de la página. Entonces, como séptimo punto tenemos que un aspecto importante es que al final de la página nos permitirá descargar el PDF con los resultados obtenidos. Entonces, en el tema de cesión de derechos y conflictos de interés, Juan pregunta que otra pregunta importante, profesor, tutor, maestro, es eso de cesión de derechos y conflicto de interés, ¿de qué se trata? Y el profesor Pedro, un profesor que le gusta escuchar al alumno, le responde que para poder explicarte eso, primero debemos exponer sobre la propiedad intelectual. Entonces,
es importante de verdad que en el tema de la cesión de derechos y conflictos de intereses se dejen claras las reglas de juego. Entonces se entiende por propiedad intelectual el conjunto de derechos y prerrogativas sobre todas las creaciones del ingenio humano en cualquier campo de saber y respecto de los cuales el Estado y la legislación vigente ofrecen especial protección, eh, protección donde la universidad, ayuda mucho y es responsable también de construir este tipo de documentos. Este primer párrafo fue tomado desde la Universidad de los Andes de Colombia en el 2019. Entonces, en muchas universidades o bases de datos existen dos tipos de derechos dirigidos a la propiedad intelectual. Son conocidos como derechos morales, que son aquellos que le permiten al autor ser reconocido por la realización de dicha obra. Y también queda el tema de los derechos patrimoniales, que dice que estos son los que le permiten al autor controlar aspectos como los actos de exploración de obra y tales como uso, reproducción, distribución, transformación, comunicación al público o puesta a disposición. Estos derechos pueden ser ejercidos directamente por el autor o el titular o por terceros facultades para tal oficio. Nosotros seguimos avanzando y en el tema de la cesión de derechos y conflictos de interés podemos decir que ahora bien, la cesión de derechos radica en que el autor es de una investigación de paso por medio de su consentimiento a la reproducción de la misma en diferentes medios para que puedan ser conocidas por un público digamos, mismas diferentes en los medios para que puedan ser conocidas al público en cuestión. Para este caso, muchos entes y universidades, bases de datos, revistas y demás dan un formato a diligenciar como el que encontraremos a continuación. Entonces, aquí en el tema de cesión de derechos, vamos a abrir un poco. De cesión de derechos. Podemos hablar de la declaración de originalidad y la cesión de derechos de trabajo escrito. Dice que por medio de la presente declaro que el trabajo titulado que presento a la revisoría jurídica editada a la Universidad de Palermo es mi mayor apoyo autoritario y autoría y no ha sido publicado previamente. En igual sentido, declaro que el artículo es original y que todos los datos referentes a trabajos publicados con anterioridad han sido debidamente identificados mediante una nota al pie de la página e introducirlos dentro de la bibliografía. Afirmó también asimismo que los materiales presentados no se encuentran protegidos por derechos de autor y en caso de que así lo estuviera, me hago responsable de cualquier litigio, reclamo, elaboración y todos los temas relacionados con la violación de derechos de propiedad intelectual, exonerando eh, que toda responsabilidad a la universidad en nombre de la misma universidad. Entonces, finalmente, me comprometo a no someter este trabajo a consideración, a no someter este trabajo a consideración en otra publicación mientras se encuentre en proceso de revisión en la revista jurídica. En caso de que el artículo sea aprobado para su publicación, autorizo a la Universidad de Palermo a recluir dicho artículo en la revista jurídica y al reproducirlo, perdí aquí un poco, y al reproducirlo, editarlo, distribuirlo, exhibirlo y comunicarlo en el país y en el extranjero por medios impresos, electrónicos, de internet o cualquier otro medio. Entonces, para estos propósitos científicos y sin fines de lucro, es importante que se firmen
donde coloquen el nombre y apellido, la fecha y la fe. Juan pregunta, ¿y el conflicto de interés? Donde hablamos de cesión de derechos y conflicto de interés. Entonces, el profesor Pedro le responde que se define como aquella situación en la que el juicio de un profesional conciertemente a su interés primario, dice la integridad de una investigación está debidamente influenciado por un interés secundario o por directriz de un. Entonces, aquí es importante ir conociendo y ampliando en el tema de las sesiones, ¿no? Y el tema de los conflictos de interés que se puedan presentar a lo largo del trabajo de investigación y de pronto aún más allá después de la investigación. Recordando que a veces entregamos la información y puede que por los filtros pase, pero no quiere decir que el autor, cuando le incluyamos autor y no hemos citado de manera correcta, llegue a oídos de un autor de alguno de los artículos que incluimos y nos pueda acarrear cualquier tipo de problemas. Entonces aquí es importante tener muy presente que existen dos tipos de conflicto de interés, como lo son el conflicto de interés financiero y el conflicto de interés no financiero. Donde el conflicto de interés financiero, esta problemática ocurre cuando el investigador recibe un incentivo económico monetario o material al colaborar con un producto de investigación que valga la pena y podamos publicar. Esta situación de contraprestación económica implica al menos dos principios éticos que pueden verse comprometidos y el Chema comprometidos, donde la justicia y la autonomía son papeles y principios éticos fundamentales para nosotros poder desarrollar un excelente y magnífico trabajo. Y el otro conflicto de interés no financiero dice que en la academia se llevan a cabo muchos protocolos de investigación que no implican beneficio financiero para los investigadores. Y los motivos son más que todo de tipo personal que llevan a estos profesionales a plantear la idea de participar. Entonces es importante, como lo vemos, de que no es fácil contemplar todo este tipo de conocimiento y vamos decantando y llegando al tema de la utilidad editorial, donde Juan comenta, dice que muchas veces me he preguntado cuál es la utilidad editorial de una investigación científica, ya que el desarrollo de este análisis es muy común para las certificaciones de estudio. Sin embargo, no he tenido una respuesta concreta. Entonces, Pedro comenta que Claudio Marcelo en el 2015 dice que investigar es conocer, es decir, estudiar y experimentar una teoría, una ciencia para aumentar los conocimientos sobre ella. Pero una investigación implica más allá y además como requisito y obligación del investigador de difundir ese conocimiento mudo, nuevo adquirido, perdón. Vale decir que la publicación no es para el lauro personal, sino para compartir el cúmulo de experiencias adquiridas. Entonces, además, según Cáceres Castellano, el 2014, dice que se puede decir que la investigación culmina al ser publicada en una revista científica. Solo así, dice Andrés, solo así, además de investigación. Bien, dentro de la utilidad editorial es importante un factor de importancia, ¿no? Donde aquí está un poco corrida la presentación, un ardor en la vista en este momento. El factor de importancia, podemos decir que facilita la comunicación de los productos y los resultados de la investigación proporcionados por rapidez y amplitud para la difusión de lo publicado. Asimismo, lo dijo la fuente para esto es Roja 2008, Salinas 2010, Ávila y Martínez 2012. Entonces, así como lo podemos ver, tenemos una muy buena información para que podamos complementar con nuestros tutorados
y puedan realizar una excelente investigación donde tengan en cuenta todas las herramientas entregadas a todos ustedes y que ustedes también puedan complementar muchas otras que de pronto se me pudieron escapar a lo largo de esta presentación. Entonces, el tema de la importancia enfocada al lector, también podríamos decir que una pronta y amplia difusión de lo publicado sería lo lógico, ¿no? Cuando uno realiza una investigación, lo que espera es que esa investigación mínimo sea publicada en un libro y que también se pueda sacar complementando la investigación 2 o 3 artículos y que sea de alto impacto. Entonces, la importancia enfocada a las organizaciones en cuanto a la utilidad editorial, podemos mirar que la parte interesada está la editorial, está el factor de la importancia, la fuente de referencia y que hay algunas instituciones que también pueden financiar este tipo de publicaciones, ¿no? Podemos encontrar las universidades, algunos entes gubernamentales, sociedades científicas y también algunas empresas privadas que pueden pagar posiblemente para alguna investigación que sea de provecho y de beneficio para estos mismos. Entonces, podemos ver como lo están viendo y ya lo pudieron ver en el manual, lo mismo que aquí en la presentación. Aquí tenemos toda la referencia utilizada para que puedan complementar lo aprendido y poder seguir avanzando en este bello mundo de la investigación. Aquí es importante recalcar de que no es fácil, sabemos que no es fácil la tutoría, no es fácil, por eso más que guiadores también muchas veces nos toca ser motivadores porque muchos tutorados bajan la guardia al momento de realizar la investigación y tenemos que tratar de estar con ellos en constante comunicación para que estos puedan sacar adelante el proceso de investigación. Recordando que de verdad que cuando se da todo este proceso de investigación, la idea, lo que uno espera después de haber llevado estas tutorías y que se haya llevado con buenos términos, brindándole todas las herramientas y el acompañamiento donde el tutorado sea receptivo a recibir toda esta información, yo estoy convencido sin lugar a duda de que se van a sacar unos excelentes trabajos. Aquí doy por terminado esta conferencia, esta charla, para que ustedes puedan complementar de que efectivamente tenemos que tener unas competencias bastante interesantes, bastante gruesas a nivel de contenido investigativo, partiendo de que somos un soporte fundamental para el tutorado al momento de abordar toda la investigación. De verdad que espero que haya sido de mucho provecho, de mucha importancia y relevancia también para todos ustedes y podamos seguir avanzando a lo largo de esta semana. De verdad, sobra decirles y brindarles a ustedes las gracias, darles las gracias por estar muy receptivos al recibir la información brindada en todo este curso. También, asimismo, brindarle mi agradecimiento a la Universidad Mayor de San Andrés, al Departamento de Investigación de Posgrado e Interacción Social, por habernos entregado la oportunidad de compartir con ustedes estos dos módulos interesantes. Damos por finalizado este video. Gracias y espero que haya sido de mucha importancia.